¿Cuál es el verdadero origen de la doctrina del rapto secreto de la iglesia, como muchos lo llaman? ¿Será bíblica la doctrina que enseña que la iglesia será arrebatada al cielo 7 años antes de la segunda venida de Cristo, para que así la iglesia no esté presente en la gran tribulación? ¿Y cuál será el verdadero origen de esta doctrina? Sabe que la razón por la cual comienzo el video con estas preguntas es porque algunos han sugerido que nunca la iglesia creyó tal doctrina de un rapto secreto, sino que todo comenzó en el año 1830 con un tal predicador de apellido Darby, por lo que, según ellos, todo se trata de una doctrina nueva en la cual no se puede confiar. Pero ¿será esto verdaderamente así? ¿Será cierto que hemos sido engañados durante décadas? ¿Qué opinión sostuvo la iglesia durante tantos siglos antes que ese tal Darby predicara esta doctrina? Y sobre todo, ¿será realmente bíblica esta enseñanza? En este video vamos a analizar el verdadero origen de la doctrina del rapto o arrebatamiento, mejor dicho, de la iglesia, para ver si se trata de algo bíblico o no, aunque le advierto que es muy importante que usted se quede hasta el final del video para que pueda comprender la enseñanza completa. Pero antes creo que es necesario explicar por qué existe tanto conflicto teológico con respecto al tema del arrebatamiento. Verás, la mayoría de cristianos estamos de acuerdo en que Cristo Jesús regresará un día de forma literal y visible por segunda vez para establecer así su reino milenial, así como también creemos casi todos que habrá también en algún momento un arrebatamiento, un evento profetizado en la palabra donde millones de personas cristianas van a resucitar y los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados a las nubes y transformados. E insisto en que la mayoría de cristianos creemos en estos dos puntos escatológicos tan importantes porque se tratan de cosas que están explicadas en la Biblia de una manera muy clara. Sin embargo, el punto de conflicto radica en las distintas opiniones que hay en cuanto al momento exacto en que sucederá el arrebatamiento con relación a la segunda venida de Cristo, ya que hay al menos 3 posturas distintas. En primer lugar, hay algunos que ven el arrebatamiento y la segunda venida como un mismo evento, por lo que para ellos la iglesia estará presente en la tierra durante los 7 años en que el anticristo reinará, así como también obviamente en el periodo de la gran tribulación. En segundo lugar, hay otros que ven el arrebatamiento y la segunda venida como eventos distintos, sí, pero que dicen ellos que el arrebatamiento no sucederá hasta la mitad de los 7 años, por lo que sí veremos la manifestación del anticristo según ellos, mas no los juicios de Dios. Y hay un tercer grupo de creyentes que afirman que en realidad seremos arrebatados, sí, no a la mitad ni al final de los 7 años, sino al principio, antes que se manifieste de hecho el anticristo y comiencen los juicios de Dios. Pero, ¿cuál de esas 3 posturas será la correcta? Primero que todo, quiero decir que nunca este tema puede dar lugar a divisiones y difamaciones en el cuerpo de Cristo, ya que el debate sobre en qué momento exacto sucederá el arrebatamiento en relación a la segunda venida no se trata de una doctrina salvífica, sino de un tema de menos relevancia, o sea, si es a la mitad, antes, después. Nunca debe ser un tema de división y al final de cuentas, un cristiano verdadero tanto tiene que estar listo en santidad para irse con Cristo en el arrebatamiento como para padecer por el Señor si fuera necesario. Así que aquí lo que importa sobre todo es estar sostenidos de Cristo a través de la fe y permanecer en el Señor. Pero aún así creo que sí se vale mostrar con mansedumbre los argumentos bíblicos de por qué uno cree tal postura, y es lo que pretendo hacer en este video. Y quiero serles muy claro al decirles que yo soy de los que cree firmemente que el arrebatamiento es antes de los 7 años, por lo que no creo que la iglesia estará presente cuando se manifieste el anticristo, como tampoco creo que la iglesia esté presente en la gran tribulación. Y en unos minutos les voy a mostrar varios argumentos bíblicos de por qué creo esto.
Pero antes quiero atender a la gran pregunta que nos ocupa en este video, y es que algunos hermanos dicen que todo nació realmente con un tal Darby, pero ¿cuán cierto será esto? ¿Y habrá sido ese tal Darby realmente el padre o el que dio inicio a esta doctrina? John Nelson Darby fue un predicador y profesor cristiano de origen anglo-irlandés, nacido en el año 1800, quien se destacó, por cierto, entre muchas cosas, por haber traducido la Biblia a varios idiomas, tomando el idioma original de las Escrituras como base, ya que Darby era un experto en los idiomas, pues hasta obtuvo en el año 1819 la medalla de oro en lenguas clásicas en su graduación. La fama de este joven predicador se fue expandiendo por toda Europa, pero cuando en el 1827 este tuviera un terrible accidente al caer de un caballo y se viera obligado a permanecer en su casa mientras se recuperaba de las heridas, este aprovechó el tiempo para dedicar tiempo de calidad al estudio de la palabra y tiempo de oración. Y fue en esa época del año 1827, no en el 30, como muchos dicen, cuando descubrió en las Escrituras que todavía Dios tenía un plan con la nación de Israel y que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo no eran lo mismo como le habían enseñado, sino que estarían separados por 7 años. Y fue así que Nelson comenzó a predicar acerca del arrebatamiento como un evento que sucedería o sucederá antes de la manifestación del anticristo, por lo cual vemos que sí es verdad que Darby fue uno de esos predicadores que defendió la doctrina del arrebatamiento pretribulacional en los 1800 aparentemente, pero ¿habrá sido entonces él quien creó esta doctrina? ¿Habrá nacido ahí la doctrina del arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo? Permítame responder con un rotundo no. Nelson no fue el creador de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque fue Dios quien se encargó de dejar esta enseñanza en su palabra para que nosotros supiéramos la verdad. Como veremos a continuación, la doctrina del arrebatamiento previo a la manifestación del anticristo se trata de algo que está muy claro aquí en la Biblia, no solo, por cierto, en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Pero permítame explicarle qué fue lo que pasó con Nelson y por qué fue importante su predicación acerca de este tema. Lo que sucedió realmente es que durante siglos la iglesia estuvo dormida en cuanto a la comprensión de esta doctrina, y durante siglos la iglesia no entendió la profundidad de esta gran doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y fue entonces que Dios usó a hombres como Nelson para rescatar una verdad que se había opacado a través de los tiempos, y Dios trajo entonces un avivamiento en los 1800 para que la iglesia despertara ante esta realidad, la verdad del inminente arrebatamiento, por lo que Darby no fue el creador de esta doctrina, sino que simplemente Dios lo usó para avivar a su pueblo, para comprender esa verdad que ya estaba en la palabra. Y déjeme decirle que usted no debe sorprenderse por eso, porque ya ha acontecido en la historia de manera similar con otras doctrinas importantes. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la doctrina de la justificación a través de la fe. Ustedes saben que luego del nacimiento de la Iglesia Católica en los años 300 después de Cristo, la Iglesia cayó lentamente bajo las terribles herejías del catolicismo, adorando imágenes, etc., y cayendo así en siglos de oscuridad espiritual, hasta que de repente en los 1500 Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero, entre otros, para rescatar una verdad que se había perdido en la iglesia, que somos salvos a través de la fe y no a través de las obras. Y fue ahí que sucede un despertar entonces glorioso por todo el mundo, que provoca entonces que muchos cristianos salgan del catolicismo para ver la verdad de la palabra. Y pregunto, ¿acaso lo que Martín Lutero predicó sobre la salvación a través de la fe se trató de algo nuevo? Obviamente no, se trató de algo que ya estaba enseñado en la Biblia, pero que la iglesia había olvidado.
De igual forma, aconteció con la doctrina de la manifestación de los dones y el poder del Espíritu Santo. Cuando vemos en Hechos cómo era la iglesia primitiva, vemos una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo, porque había sanidades, resurrección de muertos, milagros importantes, etc. Pero luego de aquel tiempo la iglesia se enfrió y cayó así en siglos de frialdad espiritual, cumpliéndose lo que el Señor ya había profetizado a través de su palabra en Apocalipsis. Y no fue hasta finales de los 1800 y principios de los 1900 que Dios comenzó a avivar esa llama otra vez en su iglesia, usando distintas personas para causar avivamientos como el de la calle Azusa, por ejemplo, para recordarle a la iglesia que el mismo Dios de Pentecostés todavía estaba presente y que todavía estaban disponibles los dones, los milagros, la manifestación del poder de Dios, etc. Por lo que otra vez vemos una doctrina que durante siglos la iglesia apagó, pero que debido a la cercanía del regreso de Cristo, Dios entonces avivó a su pueblo, trayendo un despertar en cuanto a esa doctrina preciosa. Entonces, se da cuenta, mi estimado hermano, precisamente eso fue lo que pasó también con la doctrina del arrebatamiento. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, todos los apóstoles habían muerto y aquella primera generación de la iglesia primitiva había pasado casi en su totalidad, por lo que el trabajo de interpretar correctamente el libro de Apocalipsis no le tocó a la iglesia primitiva como tal, sino a la siguiente generación de cristianos. Y como ya vemos en la historia, muchos creyentes de hecho de aquel tiempo posterior a la iglesia primitiva malinterpretaron muchas profecías pensando que Nerón de hecho era el anticristo. Pero la verdad es que la doctrina del arrebatamiento está aquí en la Biblia y no ha cambiado nunca. Y es aquí en la Biblia donde encontramos evidencia suficiente para creer que el arrebatamiento acontecerá antes de la manifestación del anticristo, por lo cual Darby no fue el creador de la doctrina del arrebatamiento pretribulacional, sino que él solo fue usado por Dios para rescatar una verdad que la iglesia había olvidado o al menos malinterpretado. Ahora bien, lo que nos debe importar para saber si esa doctrina es correcta o no es la historia de un tal Darby, sino que tenemos que ir a la Biblia, la palabra de Dios, a ver lo que la palabra enseña. Y es por eso que quiero compartirte a continuación 3 argumentos bíblicos poderosos de por qué creo que el arrebatamiento será lo primero. En primer lugar, esos 7 años de tribulación y gran tribulación se corresponden a la última semana de Daniel. Y vemos que cuando el ángel se le presenta a Daniel para hablarle lo que sucederá, él le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esto nos enseña que la última semana de Daniel no es un trato de Dios con la iglesia, sino con Israel en específico. Por esto la palabra dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Hasta que no termine el tiempo de la iglesia gentil, Dios no comenzará su trato con Israel para restauración. Y por eso vemos que desde Apocalipsis 5 hasta casi el final del libro, no vemos en ningún lugar a la iglesia gentil, sino a Israel, el cual será trabajado por Dios para restauración. En segundo lugar, sabemos que la iglesia no estará en la gran tribulación, al menos porque en Tesalonicenses, hablando sobre estas cosas del fin, el apóstol dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También a la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3, la cual representa, por cierto, a la iglesia verdadera del tiempo del fin, el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note que el Señor no dice te guardaré en, sino te guardaré de.
Y esto corresponde con algo que se llama el carácter justo de Dios, y es que Él no derrama su juicio o su ira sobre justos y pecadores juntamente. Por eso sacó a Lot y su familia de Sodoma antes de mandar su ira, y por eso también puso a salvo primero a Noé y a su familia antes de enviar el diluvio. La gran tribulación, mi estimado hermano, no es para la iglesia, ni tampoco la iglesia tiene que pagar el precio, como algunos dicen, como si fuéramos salvos acaso a través de el padecer o las obras. Somos salvos solo a través de la fe, y la gran tribulación no es para la iglesia, sino para los impíos. Y finalmente, hay una tercera razón por la cual no solo creo que la iglesia no estará presente en la gran tribulación, sino que además nos demuestra este pasaje que voy a comentarles, que la iglesia tampoco estará presente cuando se manifieste el anticristo, por lo cual esto coloca el arrebatamiento primero que todo. Y el pasaje es el que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Este poderoso pasaje lo que enseña es que el anticristo no se puede manifestar hasta que alguien que le impide sea quitado, y ese alguien se le da personalidad e identidad como persona, por lo cual no se trata de un mero partido político o algo, sino de alguien. Y de hecho en algunas versiones se menciona ese él con mayúscula. Creemos por lo tanto que se trata del Espíritu Santo, o quizás también de el remanente. Pero de una forma u otra, lo que enseña el pasaje es que primero la iglesia tiene que ser arrebatada para que entonces se manifieste el anticristo. ¿Sabe usted por qué? Porque Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Y esto demuestra que el anticristo no se puede manifestar con una iglesia llena del Espíritu Santo, aún presente aquí en la tierra. Si lo crees conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios. Así que, mi querido hermano, la doctrina del arrebatamiento es real, y creemos que muy pronto Cristo levantará a su iglesia, por lo cual lo más importante es que estemos firmes en el Señor, esperando su regreso por nosotros. Si aprendiste algo en este video y te fue de bendición, déjanos un fuerte like y coméntanos qué te pareció todo esto, y compártelo también con tus hermanos y amigos en la fe. También recuerda que si deseas aprender más sobre este tema y otros más del Apocalipsis, te recomiendo mi libro, que ya puedes conseguirlo en Amazon y en tu librería local favorita, Apocalipsis, ¿qué dice la Biblia sobre la profecía del fin? Aquí explico todo o casi todo lo relacionado con el tiempo del fin, así que no te lo puedes perder. Consíguelo y regálaselo a alguien en este fin de año. Un fuerte abrazo, y te dejaré por aquí en la pantalla un par de videos tremendos que tienen que ver con este tema y que de seguro te van a bendecir muchísimo, además de un video relacionado con la Navidad, un tema que muchos me han pedido. Ya lo puedes ver aquí en la pantalla. Dios te bendiga. Maranata.